Amables televidentes de La Hora con Gregory, buenas noches. Gracias por estar con nosotros nueva vez. Pronto tenemos ya las elecciones generales. ¿Qué tan determinante es una situación económica para un partido que está en el gobierno y quiere mantenerse dirigiendo los destinos del país? ¿Qué tan importante es la situación del bolsillo de un dominicano que el día 19 de mayo va a votar en las elecciones y toma en consideración ese aspecto para saber por quién va a ejercer el derecho al voto? Vamos a conversar de eso al inicio del programa y de temas económicos durante el resto del mismo con don José Lois Malcún. Don José, buenas noches. Buenas noches, Gregory. Gracias por la invitación. Mire, este programa va precisamente enfocado en lo que ya mencionaba, el aspecto de la incidencia que tiene la economía en el bolsillo del dominicano para ir a las elecciones y visitar una urna y decir, bueno, por aquí me voy, por aquí no me voy. Quisiera que usted, que también tiene criterios altamente definidos de persona política, pues haga una conjugación de una cosa y de la otra. En un momento donde se ve una preponderancia de preferencia, por lo menos lo dicen las encuestas, a favor del partido de gobierno. Bueno, tú sabes que normalmente en todo proceso electoral el tema económico ocupa un lugar preponderante. Yo diría determinante. Eso ha sido así en el pasado, en el presente y lo va a seguir siendo en el futuro. Obviamente el que un gobierno que esté tratando de mantenerse en el poder o un partido, es importante cómo la economía se va desenvolviendo, porque de eso depende que la oposición a ese gobierno, a ese partido, pueda tener efecto en el voto o no. Estamos frente a un año o un comienzo de año donde los indicadores económicos muestran por lo general, y no lo digo por ninguna razón política, lo digo porque están ahí publicados, muestran por lo general una situación bastante buena en los primeros 4 meses. O sea, vamos a hablar de enero a abril. Un buen crecimiento, bueno, el año arrancó muy bien en términos de crecimiento, inflación ya en un nivel de 3.3%, bajó ahora en el último mes a un nivel bastante ya satisfactorio también, la tasa de cambio estable, está aumentando el comercio por el precio del oro, que ha subido a $2.300 la onza. Eso aumenta el valor de las exportaciones dominicanas, reduce la brecha comercial. El déficit ya se ha mantenido muy bien, porque tradicionalmente en las elecciones siempre en los meses previos los gastos, y eso pasó por muchos años, los gastos que hacía el gobierno para promover la candidatura del partido que gobernaba, disparaba el déficit. Este año vemos que abril el déficit estaba en 0.4%, 20.000 millones, algo insignificante. O sea que es una demostración de que no se ha hecho uso del dinero público para fines políticos. Pero hay un factor importante, que es los precios. Al margen de que las tasas de inflación han bajado, o sea, el ritmo inflacionario, y que estamos dentro del rango meta, de lo que los bancos centrales llaman rango meta, que en el caso nuestro es del 1 al 4, estamos en 3, alrededor de 3.3. Los precios es un elemento que pesa, ha pesado siempre, y es un elemento que sí ha sido usado con mucha intensidad por los candidatos de la oposición, señalando cómo han subido los precios de los bienes en sentido general, o sea, bienes básicos y no básicos, o sea, y eso obviamente ha golpeado el bolsillo de los consumidores, eso no hay duda, y eso tiene un efecto. Ahora, hay algo que sí es importante señalar, dos cosas. Primero,
aquí han habido 4 aumentos de salario en los últimos 2 años, que en cierta medida para que ese asalariado, básicamente en el mercado formal, ha podido más o menos compensar bastante lo que ha sido la inflación, para otros no. Y segundo, yo creo que el pueblo, los dominicanos también están conscientes de algo, y eso es muy importante que lo digamos aquí. La inflación no es un fenómeno interno. La inflación no es producto de una crisis interna, como lo ha sido en el pasado, hubo muchos años en el pasado. Por ejemplo, la crisis bancaria, que yo estuve presente protagonizando esos lamentables acontecimientos, la inflación se disparó a 50 y pico %. Eso es un problema interno, causado por factor interno. Pero esta no. Y todo el mundo sabe que los dominicanos que tienen un primo o un hermano en Nueva York, de Nueva York le dicen, pero mira, no te quejes. Aquí los precios se han triplicado. Aquí yo no puedo comprar ni la mitad de lo que yo compraba antes. Entonces la gente está consciente de que no es un problema que sucede en el país, sino es mundial. Y sabemos las razones. Una pandemia primero, que creó toda una crisis mundial, y después vino factores ya como la invasión de Rusia a Ucrania, que disparó el petróleo a $130, ahora una crisis en el Medio Oriente. Son cosas que no son controlables. Bien, a pesar entonces de esa situación que usted la menciona con cierto ojo avisor, cierta preocupación, electoralmente, usted que también puede hablar de temas políticos, el posicionamiento de favorabilidad que tiene a su modo de ver el candidato del PRM que dirige el país, pero que va a ser evaluado el día 19, el domingo 19, ¿qué tanto puede pesar esa situación de, como dije ya también al inicio, cuando mi bolsillo se siente afectado? Como te dije, el peso, el mayor peso que existe en la balanza para inclinarla hacia un solo lado, no está en la economía. A mi modo de ver, no es la economía. Porque si el único elemento que se puede usar como arma para criticar al gobierno son los precios, y estamos suponiendo que todos los dominicanos, todos o la mayoría, saben que es un fenómeno totalmente externo, que no es un problema interno, ellos están valorando otras cosas. Están poniendo en la balanza otros saquitos que no son necesariamente de oro, puede ser de plata, puede ser de piedra, puede ser de bronce. Entiendo que está refiriéndose a acciones positivas. Acciones más que nada institucionales. Institucionales. O sea, es el cambio de paradigma en el manejo y el ciudadano del quehacer público. Y eso es lo que está valorando el ciudadano. Y el ciudadano común, don José, puede, sin menospreciar la percepción que pueda tener, ¿cómo se da cuenta de eso? ¿Cómo lo evalúa? Llega a ese nivel de poder discernir y darse cuenta de que hay algo que da valor a esta gestión y que por eso puede votar por esta gestión a pesar de la situación económica. Yo estoy totalmente claro que aquí hay ya un gran sector de la sociedad civil y una gran cantidad de dominicanos que ya no son los dominicanos de hace 20 o 30 años. La sociedad civil aquí se ha fortalecido mucho. Y esa sociedad civil que no pertenece ni a la Fuerza del Pueblo, ni al PRM, ni al PLD, que está atenta, observando cómo se va desenvolviendo el gobierno, ellos han visto y han valorado los cambios que se han dado, los cambios de paradigma, o sea, la transparencia. Aquí la gran fuente de corrupción, ¿cuál era? La contratación de obras y compra de bienes y servicios. Ahí es que estaba el 70% de la corrupción. Aquí no se compraba nada si no se pagaba un soborno, una comisión. Y aquí no se construía nada si no había un soborno que tenía que distribuirse y pagarse a mucha gente. Conocemos los casos, hay cientos de casos ahí, delaciones que sucedieron. El caso más sonado
pero no el único, ni quizá el más grande, es de Odebrecht. ¿Cómo Odebrecht consiguió hacer todas esas obras que hizo en este país? Con soborno. Y nosotros sabemos que hoy en día, no quiero decir que hemos eliminado 100% la corrupción. Yo no digo eso. Pero de que se ha reducido considerablemente, es una realidad. ¿Y dónde viene eso? Del control hoy que existe hoy, celosamente resguardado por una dirección de compra y contrataciones, cuya dirección yo confío en ella porque está dirigida por alguien que viene ¿de dónde viene? De la sociedad civil. Ya. Ese caso entonces, esa persona que está ahí, por ahí no pasa nada que no cumpla con las reglas que están establecidas, con las normas, que hay un buen concurso, que todo el mundo esté, transparente, licitaciones, etcétera. Y cuando alguien está inconforme o hace una, digamos, una impugnación, inmediatamente ese proceso se para, se detiene. Y si hay que devolverlo hacia atrás, se devuelve. No importa el ministro que sea, no importa quién sea. Puede ser ministro de la presidencia que quiera comprar algo y no cumpla las condiciones de contratación que exige la dirección, se echa para atrás. Como tenemos también una procuradora que no está designada por la Constitución. Digo que no está establecido en la Constitución la independencia del poder de la Procuraduría, del poder judicial. Entonces, esa procuradora mañana puede ser cambiada. El presidente puede designar, ¿quién te digo? Al consultor jurídico del Palacio. ¿Cómo es? A nuestro consultor jurídico. Antinoe. No. Antoliano. Por ahí era el nombre. Podría nombrarlo como procurador. ¿Pero qué significa eso? Echar para atrás. Volver hacia atrás. ¿Por qué? Porque ya ahí habría, ya es una persona que está dentro del gobierno, todo el mundo lo identifica. Sin embargo, a Miriam Germán no. A Miriam Germán nadie la identifica como una persona vinculada al PRM. Yo creo que nunca ni se vio con Luis antes de que Luis la designara en ese cargo. Entonces, yo creo que la lucha contra la corrupción también es algo que, aunque todavía los procesos duran mucho, sabemos que los procesos... Hay procesos que van a perimir, parece ser. Bueno, pero hay formas también de reactivarlo. Siempre hay formas legales de reactivar esos procesos. Pero la realidad es que eso a la gente le llega mucho, porque la gente, el tema que más irrita a la gente, el tema que más yo diría que es una palabra como que si tuvieran venenosa, eso de que te digan que te estás robando lo que tú pagas de impuestos, lo que un trabajador, una persona, cualquiera que sea, siente un sentimiento de rechazo a lo que es esa corrupción. Eso llegó a niveles realmente que nos pusieron. Si tú revisas 7, 8 años atrás, el índice de desarrollo humano, nosotros ocupamos los primeros 3 o 4 puestos de los países más corruptos del mundo. ¿Tú no lo recuerdas? Ahí están las publicaciones del 2007, 2009, 2012, por ahí. O sea, llegamos a ocupar los primeros puestos en corrupción. ¿Y por qué? Porque todo era manejado, no había una cosa, tú no comprabas una taza, un papel sanitario, sino era mediando una comisión que se pagaba. Llegó a un nivel que ya no eran los grandes ministros, directores o viceministros, no, llegó al fondo del cajón. En fin, es una práctica muy antigua. Que valoran, la gente lo valora. Yo creo que lo valora. Tú hablas con cualquier persona en la calle, con cualquiera, un taxista. A veces yo tomo Uber. Y la gente, yo comienzo a hablar con esa persona. Bueno, sí, hay muchas cosas hay muchos problemas con los precios de la vaina, que está muy cara.
Pero yo creo que sí se están haciendo alguna cosa buena. Eso de la corrupción, de la que si yo quiero. O sea, la gente está consciente de que ha habido un cambio en el manejo del quehacer público. Hay una mayor transparencia. Y eso es algo que el presidente mismo también tiene un compromiso con eso. Él siente que eso es algo para él sagrado. Hay una expresión que el presidente Abinader mencionó esta semana, o hace una semana aproximadamente, frente a un grupo de dirigentes políticos, y él decía, palabras más, palabras menos, que su estilo de gobernar se asemejaba mucho al de Balaguer en cuanto a lo de ser comedido, al estilo de administrar el Estado. ¿Usted piensa que es así o que tan así es? Mira, Más pregunta. es una comparación. Si él lo quiso decir por la sobriedad, por la austeridad con que Balaguer se manejaba, yo diría que está bien por ese lado, pero no pero en más nada. En más nada se parece a Balaguer. En eso sí, porque sabemos que Balaguer siempre fue un hombre muy cuidadoso con el gasto, era celoso por cada centavo que se invertía, era austero, se sabía que él, en lo personal, aunque sabía que estaba rodeado de muchos ladrones, que se hicieron millonarios con el dinero público, él se sentía que él estaba inmune a eso, que a su puerta no llegaba esa vaina. Y lo decía, la corrupción ya. Y dijo una vez, este país, ¿cómo que le dicen en México a la corrupción? Tiene un nombre eso. La mordida. Sí, es como la mordida, algo así. Él se refería a eso. Aquí todo el mundo, pero a mis puertas no se llega. En realidad él tuvo esa, diría yo, hay que reconocerle eso. Y cuando Abinader menciona eso, lo dice por eso. Porque Abinader también es un hombre ha sido muy austero también con el gasto. Muy austero, muy cuidadoso. Ha mejorado la calidad del gasto sustancialmente. Y eso lo veo yo en los detalles presupuestarios. Eso es fácil verlo porque tú tienes acceso a la información. Podemos abrir una ventana de la dirección de presupuesto. Hay que abrir varias para llegar donde tú quieres ir. Y podemos llegar y decir, mira lo que había antes, mira lo que hay ahora. Mira lo que se gastaba en gastos de representación antes, mira lo que se gasta ahora. Mira lo que se gasta en gastos de viajes y viáticos, mira lo que se gasta ahora. Te das cuenta que todo eso se ha contraído, se ha reducido considerablemente. Eso es mejorar la calidad del gasto. Sin embargo, don José, hay un aspecto. Pero en lo demás no me gusta esa comparación. Balaguer. Sí. Ya, no sigamos allá entonces, bueno, no sigamos allá. No llegamos allá. Mire, hay un aspecto que quiero que usted, aunque ya quizás de una u otra manera le he hecho esa pregunta anteriormente, cuando usted habla de la austeridad en el gasto, hay un gasto ahora que es gasto y no es más que gasto, que es la cantidad de recursos que hay que destinar hasta un 23% del presupuesto nacional para el pago de intereses de una deuda que verdaderamente ha sido muy amplia en esta gestión de gobierno. Muy amplia, lo digo como observación, está en un momento de política, no es un pronunciamiento nada que ver con el momento, sino es una cantidad de recursos tomados como préstamos que nos lleva a tener que destinar casi un 25% del presupuesto para pagar intereses. Muy bien que podamos sostenerlo, ese índice, ese registro respecto al Producto Interno Bruto de deuda externa. Ahora, ¿qué tan sano es? ¿Qué tanto nos merecemos esas estadísticas? Sí, si tú ves los gráficos sobre la deuda en los últimos 30 años, ¿ok? El gráfico de la deuda en una tiene una tendencia así. Respecto al Producto Interno Bruto, ¿correcto? No, valor absoluto, en términos absolutos. Ya. Hacia así va subiendo, todos los años sube, sí. todos los gobiernos suben.
Todos los años, vamos a decir, no en todos los gobiernos, todos los años sube. Pero ¿qué pasa? En el 2020 hace así y hace una subida. Una escalada. Una escalada. ¿Qué pasó en el 2020? Bueno, la pandemia. Todos los países del mundo, durante la pandemia, se endeudaron, o sea, dispararon su deuda. ¿Por qué? Bueno, por el problema de tener que sostener los empleos y salarios de millones de personas. Y eso endeudó considerablemente a todas las economías. Nadie ¿qué te digo? Se libró de eso. La deuda en el 2020 o en el 19, antes de la pandemia, era de 40%, 40.1% del PIB. Unos 30.000 y pico de millones, 35.000, 40.000 millones. ¿Qué pasa? En el 2021 se dispara 55%, 56% del PIB. O sea, estamos hablando de 40 a 55%, eso es mucho dinero. Pero ¿qué pasó en el 2000, a partir de 2021, 2022, 2023? El PIB fue aumentando y la deuda se fue amortiguando, porque ya no había que ese movimiento brusco de la pandemia ya se normalizó y siguió creciendo como crecía en el pasado, pero ya a un nivel más alto. ¿Qué pasa? Como pasó con el dólar en su momento. Exactamente. Hoy la deuda con relación al PIB está en un 44%, 44.5%. Casi igual que la que estaba en el 2019. O sea que la deuda con relación al PIB, que es lo que miden los organismos internacionales, al FMI no le interesa que tú debas 55.000 millones, que es la deuda del sector público o del gobierno central, 54.000 y pico de mil millones de dólares. Esa es la deuda, en términos absolutos. A ellos no les preocupa ese valor. Lo que les preocupa es la relación con el PIB. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el pagar la deuda está en relación a la capacidad que el país tiene de crear riqueza. Y mientras tú estés creciendo, como ha crecido República Dominicana, a niveles bastante altos en los últimos años, excepto el año pasado, que hubo una caída, pero mira cómo va este año ya, sobre el 5%. Eso no preocupa. Ahora, ¿qué preocupa? Y ahí viene el punto, el servicio de la deuda. Eso sí. Ese es un problema producto de esa situación. Ese es un problema que está relacionado con el precio a que República Dominicana coloca sus bonos en el mercado, bonos soberanos. Don José, un paréntesis. El estilo de buscar deuda. ¿Por qué ahora estamos más inclinados a que resuelvo con bonos y resuelvo con bonos? Es lo mejor. Pero es más caro. La capacidad no necesariamente. Ya el BID te presta casi al mismo valor que tú colocas bonos. Ya esa época en que el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando éramos un país en los 60 y 70, que estábamos calificados como un país subdesarrollado, o pobre, muy pobre, el BID nos otorgaba préstamos concesionales a tasa de 2 o 3%. A Brasil se lo prestaba a un 5 o a un 6, pero no tenemos el privilegio de que como éramos pobres, pero ya nosotros no somos pobres, a nosotros nos califican como país en vía de desarrollo. Ya el banco nos trata a nosotros como si fuera un país ya solvente, y las tasas de interés de la banca multinacional, o sea, Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Centroamericano, a veces pueden ser hasta igual o más altas que los bonos, porque el bono depende mucho de la confianza que hay en el país, o sea, de lo que llaman a qué tasa tú puedes colocar. La gente lo primero que ve, déjame ver riesgo país de República Dominicana. Mientras nosotros podamos lograr mejorar nuestra calificación de riesgo país, en esa medida, nuestros bonos se van a colocar a menor precio. Bueno, y bien. Eso va a bajar. Tú sabes una cosa, escúchame. El Banco Central Europeo, ¿qué hizo con Grecia? Para salvar a Grecia.
le prestó miles y miles de millones de dólares. Pero tú sabes, la deuda de Grecia con relación al PIB es de 170%. Pero tú sabes cuál es el costo de servicio de la deuda de Grecia con relación al presupuesto. Un 15%. Nosotros tenemos un 23%. ¿Y cómo se explica? Porque las tasas de los préstamos que le hicieron a Grecia es del 1 y 1,5%. Ah, bueno. Fue para ayudarlo, un país que estaba en quiebra. Nosotros no, nosotros pagamos un 5, un 6, son tasas más altas. Y entonces, tomándole esa preocupación suya al punto que usted dice, el servicio, el costo del servicio de la deuda, es muy alto. Entonces, ¿qué hacer? Después de las elecciones se atenderá a su modo de ver o a sugerencia suya esa situación. Seguir renegociando la deuda, buscando mejores condiciones en los mercados. Tú vendes bonos ya cerca de vencimiento o a una tasa más alta y coloca bonos nuevos a una tasa más baja. Estas autoridades lo han hecho. Lo han hecho. Con eficiencia. Hacienda lo ha hecho ya 3 veces. Con eficiencia. Sí, hasta donde es posible. Hasta donde el mercado lo permita. Pero se ha hecho. Se han hecho renegociaciones de deuda muy exitosas. Y le han generado ahorros. Tengo entendido que el Hacienda informó que hubo ahorros de casi 70,000 millones de pesos en términos de largo plazo por la renegociación de deuda. Y eso es bastante dinero. ¿Me entiendes? Pero en términos del porcentaje, ese ahorro no se da de un año para otro. No te va a bajar de 23 a 18. No, eso es un proceso, eso se da más bien en un periodo de tiempo. Por eso todavía ese porcentaje es alto. O sea que el porcentaje que pagamos de intereses sobre la deuda es alto. Lo ideal es bajarlo a un 14, un 15 o 16%. Pero para eso nosotros tenemos que colocar bonos en los mercados a tasas más bajas y renegociar los bonos que ya tenemos en los mercados a tasas de 6, 7, renegociar eso para bajar las tasas de interés. Y eso sí bajaría el servicio de la deuda. Muy bien. Es un tema complejo. Y por ahí va pegadito el tema del déficit fiscal. Que también, porque obviamente dentro del gasto, el déficit fiscal. Gasto público. Dentro del gasto, la categoría del gasto están los intereses. No el capital, pero sí los intereses. Bien. Vamos a hacer una pausa, don José, y el tiempo que quede vamos a tocar ese y otros temas más. Okay. Don José Lois Malcún, esta noche con nosotros, horas antes, días antes de las elecciones del 19 de mayo, evaluando lo que puede afectar la situación económica de República Dominicana a el resultado de la elección general del domingo próximo. Venimos en breve.